Pablo nos habla aquí de una situación crítica en la que podemos sentirnos todos los creyentes cuando vemos lo que el Señor dice en su palabra. Y vamos a ver que Pablo se presentó en ese momento, en esa situación crítica, según se describe en la carta de los Romanos, en su capítulo 7, versículo 7 en adelante, dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y me llama la atención, para que lo comentemos, cuando Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago, dice aquí el texto. Así que él se coloca en una situación muy difícil, y está hablando en tiempo presente, no está diciendo así era yo antes, sino ahorita. Y ahí está lo interesante, que Pablo ya para cuando estaba escribiendo este pasaje, pues ya había vivido el cristianismo, aparte de que había sido un estudioso celoso de la Biblia, era un fariseo. Dice allí en Filipenses que en cuanto a la ley, él era fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la ley, irreprensible, dice que así era inclusive antes de conocer a Cristo. Pero cuando conoció a Cristo ya fue diferente. Sin embargo, ahora él, en esta carta a los Romanos, muchos años después, aproximadamente unos 20 años después de su vida cristiana, él está presentando este problema y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después de 20 años habla de esta manera. Y es porque, en resumen, él veía la lucha que hay en nosotros, de que queremos hacer el bien y no lo hacemos, y el mal no queremos hacerlo, y sin embargo ahí vamos. Y eso nos pasa, como le pasó a Pablo, inclusive, decía ustedes, después de una experiencia en la vida cristiana. Pablo no conocía a la iglesia de Roma, había sabido de ella por Priscila y Aquila, y se interesó mucho por visitarlos, porque fue una iglesia, como ya lo hemos asentado en otras ocasiones, una iglesia que se formó sola,
se formó con gentes que fueron a la fiesta de Pentecostés y al regresar a Roma, allá hicieron un trabajo evangelístico y en poco tiempo tenía una congregación allí, a la cual pertenecían Aquila y Priscila, que siendo expulsados por Claudio, que se le puso echar fuera a todos los judíos de Roma, ellos tuvieron que irse a Corinto y allí conocieron a Pablo y conocieron de esta iglesia, y Pablo se sentó el deseo de ir. Pero ya en este capítulo de este hermoso libro, en donde habla de la justificación de la fe y que presenta el plan de Dios para la salvación por medio del Evangelio, en este capítulo él se descubre y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque, insisto, vamos a verlo así, en una forma muy sencilla. Estamos cantando un himno, por ejemplo, que dice: yo quiero trabajar por el Señor, y estamos muy entusiasmados, pero luego ya a la hora el trabajo por el Señor ya no lo hacemos. En el templo sí tenemos muchas ganas de servir al Señor, pero ya fuera del templo ya se nos alejó esa voluntad. Y esto es lo que está presentando aquí Pablo en este pasaje, y la situación en que muchos de nosotros nos encontramos. Ahora, ¿por qué pasó tal cosa? Bueno, Pablo está preparándose para lo que viene en el capítulo 8, pero eso lo vamos a dejar para la otra ocasión. Está preparándose, pero para prepararlo más, él se presenta esta situación en la que había esta lucha, y en ese momento en que él se sentía en una forma muy triste, e inclusive decía esta expresión: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque como vimos allí en el texto, dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien no lo hago, ¿verdad? Y sin embargo el mal sí lo hago. Esa fue la lucha. Y lo interesante es que después de 20 años de experiencia, ya para entonces Pablo había realizado sus 2 viajes misioneros, y estaba en el tercero, cuando era ya a la hora de fundar la iglesia de Corinto. Conoció a Aquila y Priscila, conoció de esta iglesia, y entonces de allí mismo les escribió una carta ya por el año 50 a los hermanos de la iglesia en Roma para decirles que él quería visitarles y para presentarles este libro en donde se presenta el plan de Dios para la salvación como se encuentra en el Evangelio, y que este plan tan hermoso y tan claro es que recibimos por la fe la justificación delante del Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos en el capítulo 5 la justificación. El hombre, Dios es tan maravilloso que nos perdona y nos trata como si nunca hubiéramos cometido pecado. Eso es la justificación. Y entonces Pablo está describiendo tal cosa. Llega un momento en que él hace sentir más fuertemente la necesidad. Ya lo había hecho al principio cuando dijo que los gentiles tenían la revelación de Dios directa a través de la creación, y que los judíos la tenían a través de la revelación de la Biblia. Y cuando hubo una inquietud tanto en gentiles como judíos, entonces Pablo dice: no se preocupen, todos estamos en la misma situación, todos necesitamos de esta salvación por medio de la gracia del Señor Jesús. Y allí mismo hace resaltar eso, que somos justificados por su gracia, y pone el ejemplo de Abraham, que fue justificado por la obediencia y por la gracia del Señor. Los resultados en el capítulo 5, y luego en el 6, la advertencia de que no sigamos pecando, porque hemos nacido otra vez, hemos muerto al pecado y no podemos vivir en él. Sin embargo, insisto, hay un momento en que uno dice: bueno, pues, ¿por qué estoy haciendo el mal cuando no debería hacerlo? Y eso es lo que Pablo aquí menciona, y expresa esa palabra así muy fuerte: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dicen ustedes que Pablo había tenido ya toda esa experiencia hermosa, y pues llega a ese momento, pero vamos a verlo para una bendición para nosotros, que es una preparación para lo que vamos a considerar después en el capítulo 8. Sin embargo, aquí mismo, en ese pasaje dice:
Así que, déjeme leer una vez más este pedacito. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero bendito sea el Señor. Lo que sigue dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. E insiste, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, que como humanos, hermanos, aunque somos cristianos, de todas maneras tenemos luchas, y luchas fuertes, y entre más queramos acercarnos al Señor, más dificultades tenemos para serle fiel, porque tenemos un enemigo muy fuerte, que es el maligno, ¿verdad? Él está al tanto de nosotros, y si queremos dar un paso hacia la santidad, Él se atraviesa para obstruirnos la intención. Pero aquí mismo donde Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque Él es el único que puede librarnos de esta situación en que nos encontramos. Y allá en las epístolas de Juan, dice que la sangre de Jesucristo su Hijo lo limpia de todo pecado. Y en el capítulo 2 dice, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos por ahí con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la ofrenda propia por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. E insisto, la sangre de Jesucristo su Hijo lo limpia de todo pecado. Tenemos luchas, y entre más queramos servir al Señor, son más fuertes las luchas. Pero en esta situación debemos recordar siempre que tenemos a un Señor que está listo para tendernos la mano y darnos la victoria. Por eso Pablo dice aquí, gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y luego ya terminando este capítulo empieza el 8 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No obstante a lo anterior, no obstante a que tenemos luchas y que con facilidad ofendemos al Señor, el pasaje nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, porque el Señor nos ha perdonado, ha limpiado nuestra vida del pecado, decidimos ser fieles, entonces el maligno se disgusta, nos pone trampas y tenemos esas luchas y llegamos a ese momento en que decimos, ¿quién me librará? Pero el Señor Jesucristo está siempre a nuestro lado, y Pablo mismo un día nos dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, veamos la realidad de nuestra vida. Tenemos luchas fuertes, pero tenemos una tarea que desempeñar mucho más hermosa, que debemos realizarla aun cuando tengamos la oposición del maligno, sabiendo que tenemos a nuestro lado la ayuda del Señor Jesús. Adelante, hermanos. Tenemos una vida de lucha, pero tenemos asegurada la victoria en Cristo Jesús. Dios me les bendiga ricamente.